Hoy todos los adolescentes se quedan con nosotros. Y hoy, prácticamente es la primera enseñanza de este año. El miércoles 31 tuvimos nuestra velada, que fue preciosa para los que pudieron venir. Nos fuimos de aquí a las 12:30 de la noche, comimos, nos llenamos, gracias a Dios. Pero sobre todo comprendimos la palabra que nos dio el Señor, de su gracia, de su misericordia, porque estamos aquí. Y es una bendición. Y hoy es la primera enseñanza de este nuevo año. Y bueno, como en Cristo Jesús las cosas son nuevas cada día. Vemos que tenemos un calendario y es un calendario civil para medir el tiempo nuestro, medir nuestra vida, y vemos que el año 2014 ya quedó en el pasado. Ahora estamos en el presente, estamos en un 2015 y próximamente en un futuro. Pero cada día de nuestra vida que vamos pasando, en cada instante tenemos cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida, en la vida de las personas que queremos. Y yo nada más te quisiera preguntar, ¿cuántas personas te ofendieron el año pasado? ¿Cuántas ofensas recibiste? ¿Ya los perdonaste? ¿Cuántas ofensas tú hiciste? ¿Ya pediste perdón? Muchas veces vamos pasando por la vida y vamos cargando con las ofensas que nos hicieron en el pasado y las hacemos presentes cada día de nuestra vida. Todas las ofensas que nos hicieron, todos los pecados que hicieron en nuestra contra, y vamos cargando porque no perdonamos. O también retenemos la falta de perdón. El apóstol Pedro dice claramente que el amor cubrirá multitud de pecados. Esto quiere decir que cuando te ofenden a ti, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay necesidad en ocasiones que te pidan perdón para que tú ya hayas perdonado. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, sobreabunda en ti la gracia de Dios para poder perdonar. Pero muchas veces, aún siendo cristianos, retenemos ese perdón y no perdonamos. O ofendemos y no tenemos esa conciencia de ir y pedir perdón. Entonces, hay una carta que vamos a estudiar en este mes, que se llama la carta a Filemón. El apóstol Pablo la escribe. Esta carta trata de la importancia del perdón que debe de existir entre los creyentes. A través de ella el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que en los creyentes, en la vida del creyente, uno de los principales principios bíblicos es a aprender a perdonar y a pedir perdón. Pregúntale a tu hermano, ¿ya aprendiste a perdonar? ¿Ya aprendiste a pedir perdón? Pero vele a los ojos. Déjame, te veo, hermano. ¿Ya aprendiste a perdonar? Ahora tú pregúntame a mí. ¿Y tú ya te enseñaste a pedir perdón? Ay, 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 ay. Esta carta nos muestra constantemente a dos personajes. Uno llamado Filemón y otro llamado Onésimo. Ambos inmiscuidos en una situación en la cual la obediencia a Dios debería de ser recibida y aplicada en la vida de ambos. La obediencia que Dios demanda de nosotros, de perdonar y de pedir perdón, son dos cosas que comúnmente nos cuestan muchísimo trabajo. Nos cuesta mucho trabajo perdonar, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón, y son cosas que el cristiano debe de ejercitar en su vida constantemente. De allí es la importancia de esta carta. Los diversos temas que veremos nos llevarán a reflexionar sobre nuestra vida y actuar en consecuencia para pedir perdón y también para perdonar a toda persona con la cual hayamos tenido algún desacuerdo. ¿Cuántos de aquí
Cuando están enojados con alguien y luego lo invitan a comer algo rico, ¿qué les gusta comer? ¿Qué van a comer hoy? ¿Un pescado zarandeado? Un mole poblano con arroz? No sé, a algunos les gusta con un huevo cocido ahí, una rebanadita. No sé, a lo mejor es pollo, pierna y muslo, que se desbarata de tan suavecita, de tan sabrosa. A lo mejor te gusta o vayas a ir a comerte unos camarones. O qué tal unos frijolitos fritos, chinitos. Ya saben que vienen de China esos. Con unos, no sé, con unos pedacitos de elote. Bueno, y estás ahí y te dices, wow, qué comida tan rica. Y empiezas a comerla y se te hace agua la boca. Las papilas gustativas se deshacen dentro. Ay, qué rica está esta tortillita. Y te acuerdas de que tienes algo en contra de alguien y eso te sabe a plástico. ¿Te has pasado eso? Ay, es que necesitamos perdonar o pedir perdón. Para que te lo puedas comer y ser agradecido con Dios y decir, qué ricos están estos frijolitos, Señor, qué rico está este elote con crema y una salsita de tomate milpero con chile de árbol. Bueno, a lo mejor no te gusta a ti, te gusta con limón, sal y chile, ¿no? Bueno, lo que te comas, que te sepa a eso, una bendición de parte de Dios para tu vida. Que vivas tu vida libre, que vivas tu vida contento, que puedas voltear a ver a las personas y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aunque te hayan ofendido. Y con tu corazón honesto y sincero delante de Dios, dices, poder perdonar, poder pedir perdón. Vamos a ver la introducción a Filemón y vamos a ver esa carta tan cortita, únicamente 25 versículos. Es un solo capítulo, porque te podría decir, busca Filemón capítulo 3 y no lo vas a encontrar. Es un solo capítulo con 25 versículos. Es la carta más corta que el apóstol Pablo escribió. Dice Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al entrar a esta carta, en esta introducción, vemos que el autor de esta carta indiscutiblemente es el apóstol Pablo. Además de que el inicio de esta carta, bueno, él plasma su nombre. Y no solamente ahí, sino también en el verso 9 podemos leer. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. También vuelve a mencionar su nombre en el versículo 19 y dice así, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. La fecha y el lugar de donde el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón fue escrita en la misma época que la de los colosenses, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Después del primer encarcelamiento, en el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Este Filemón era oriundo de Colosas y la iglesia de Colosas se congregaba en su casa. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no solamente escribe la de Colosenses, sino también la de Efesios y Filipenses. ¿Cómo fue la ocasión para ser escrita esta carta? Bueno, Filemón había conocido a Jesucristo mediante la fe salvadora varios años antes de escribirle el apóstol. Posiblemente, porque no lo dice la carta, quizá durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, donde Epafras, otro que menciona esta carta, que era originario de Colosas y quien posiblemente inició la iglesia en Colosas, acompañó a Filemón a este lugar y ahí conocieron al apóstol Pablo.
Filemón posiblemente se había convertido en un miembro destacado de la iglesia de Colosas. Filemón era rico. Voltea con tu hermano, ¿tú qué tal estás de lana? Bueno, este Filemón era rico y poseía una casa muy grande. Y ahí se reunía la iglesia, en la casa de Filemón. Filemón 1:2 dice ahí. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Entonces imaginan, si la iglesia de Colosas es como la congregación que tenemos ahorita, pues tendría que ser una casa grande, ¿verdad? Pero ¿qué tal si era de unos 500 miembros? Entonces ese Filemón tenía mucho dinero. Y es evidente que Filemón era un miembro activo en el servicio de la obra a Cristo, porque Pablo se refiere a él como colaborador nuestro. Aunque Filemón no era el pastor de la iglesia en Colosas era Epafras. Dile, apa nombrecito. ¿Cómo le vas a poner a tu hijo, los que se andan queriendo casar o los que andan casaditos? ¿Cómo le vamos a poner a nuestros hijos? Hay que pensarlo. Bueno, Epafras no está mal el nombre. También Filemón tenía a su cargo por lo menos un esclavo, por lo menos. Era un hombre muy rico. Y acuérdate, en ese tiempo había esclavitud. Y ese esclavo, por lo menos que tuviera uno, se llamaba Onésimo. ¿Cómo? Onésimo. Este varón no era creyente en Cristo cuando era esclavo de Filemón, cuando le servía. Y este Onésimo, que su nombre es útil, se había convertido en un inútil. Y no es del barrio de Paquita, la del barrio. La verdad que no. Se había convertido en un inútil. ¿Por qué? Porque Onésimo había huido de la casa de Filemón, de la casa de su amo. ¿Y a dónde se fue? Se fue hasta Roma. La intención de este Onésimo era sin duda alguna perderse entre la multitud que atestaban la capital imperial. Cuando alguien peca contra otro, lo más que quiere hacer es huir delante de su presencia. Y eso fue lo que hizo este Onésimo. Era esclavo, se hizo inútil, dejó de servir, pero para irse desde la región donde se encontraban al occidente de Turquía hasta Roma, el costo de los boletos era muy costoso, muy caro. ¿Cuántos de aquí han ido a Turquía? ¿Verdad que no es barato? No, ahí hay una muchachita que se fue a Turquía. Pero ¿cuántos de aquí se han ido a Zaguayo? Hasta dice un dicho, arre burrito que vas para el Cerrite, arre caballo que vas para Zaguayo, no ha de estar muy lejos. ¿Verdad? No hay diferencia, pero un viaje largo implica mucho dinero. Pues este tomó el dinero y se lo robó. Y una vez, Onésimo allá en Roma, y en medio de circunstancias que se desconocen, conoció al apóstol Pablo. Y como él vivía en Colosas, este Onésimo, posiblemente conocía a Epafras, quien también era de Colosas, pero en ese momento estaba con el apóstol Pablo en Roma. O quizá este Onésimo buscó por sí mismo al apóstol Pablo. También es probable que este Onésimo, como siendo esclavo de Filemón, hubiera viajado a Éfeso, donde posiblemente escuchó al apóstol Pablo cuando ejercía su ministerio en esa ciudad. Posiblemente este Onésimo escuchó en la casa de Filemón hablar del apóstol Pablo y hablar en un tono afectuoso. Cualquiera que haya sido la ocasión que rodeó el encuentro de San Pablo con Onésimo, resulta que la vida de Onésimo fue totalmente transformada al conocer a Jesucristo, gracias al ministerio del apóstol Pablo. Onésimo, de haber sido un hombre inútil, se convirtió en alguien útil y
se ganó con prontitud la estima del apóstol Pablo. Y en los versos 10, 12 y 16 nos lo dice. Vamos a Filemón en el verso 10. Dice el apóstol Pablo, abogando por Onésimo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón 1:12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo de este hombre de esta manera? Porque había sido transformado. Y desde ese momento, del momento que Dios cambió su corazón, de que Dios transformó totalmente su pensamiento, su vida, como nos habla claramente el apóstol Juan, que el que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos. Onésimo nació de nuevo. Dice Ezequiel 34, versos 25, dice que Él, Dios, cambiará el corazón de piedra que tenemos, pondrá un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que esté dispuesto a escuchar, que pondrá un espíritu recto dentro de nosotros para obedecer los mandamientos de Dios, que quitará la idolatría que hay en nuestra vida por medio de arroyos de agua, que nos limpiará, que nos lavará. Y toda esa es la obra de Dios en la vida de un creyente, que pasó de muerte a vida, de ser inútil a ser un hombre útil, dando honor a su nombre, Onésimo. Dile a tu hermano, tú eres útil, muy útil. El apóstol Pablo recibió una ayuda incondicional de Onésimo para la obra del ministerio. Filemón 1:11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. Todo el que es nacido de Dios debe de ser útil a la obra del evangelio. Todo aquel que es nacido de Dios debe de ser útil a sus hermanos. Voltea con tu hermano y dile, aquí estoy para servirte. El que no es nacido de Dios es un inútil, porque ni siquiera perdona ni pide perdón. Para eso es la enseñanza, para que te des cuenta si eres de Dios o eres del diablo, porque aquí no hay más que dos sopas: o somos de Dios o somos del diablo. ¿De cuál eres tú? El inútil es del diablo, el útil es del Señor. El que vive para servir, sirve para vivir. El que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Entonces, si ni siquiera perdonas, no sirves. Es por eso que es tan importante esta carta, para que comprendamos la magnitud de lo que es perdonar y pedir perdón. Y entonces comenzamos a ser útiles. Ve lo que dice el apóstol Pablo ahí en el verso 13 de Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Imagínate el apóstol Pablo, un hombre que llenó del evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, caminando en burrito, en caballito, en barco, a pie, como fuera, llevaba el evangelio, y para que él dijera, este me es útil, me sirve constantemente, por eso yo quisiera retenerle conmigo. ¿Cuántos de aquí dijeran, yo quisiera retener a mi padre, yo quisiera retener a mi mamá conmigo, yo quisiera retener a mi hijo, yo quisiera retener a mi hija, yo quisiera retener a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi amigo, porque me es tan útil, porque cada día
de mi vida me da una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra inspirada por Dios de su palabra para edificar mi vida. Yo quisiera retener al que está a mi lado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabes que un nacido de Dios es útil? Y el que está al lado, que es nacido de Dios, quisiera que no se apartara a él de su vida. ¿Cómo podemos pensar siquiera que nos es útil si ni siquiera perdonamos o pedimos perdón? Cuando no perdonamos, lo más que queremos es que esté lo más lejos de mi vista, lo más retirado de mi presencia. Y sin embargo, este hombre cambió. ¿Por qué cambió? Por la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso cambió. Por eso fue transformado. San Pablo se habría quedado gustoso con él para discipularlo. Claro, pero no obstante, había un asunto pendiente que debía de arreglarse. En su calidad de esclavo fugitivo, Onésimo era considerado un delincuente por el hecho de haber huido de su amo Filemón. Había defraudado su confianza al negarle sus servicios, y es probable, como les digo, que también le robara su dinero en el momento de escapar. Filemón 1:18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Tan útil era el apóstol Pablo que decía: y si en algo te dañó, yo sé que te dañó, ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos de aquí podrían decir de su hermano que está al lado: oye, fíjate, este que está a mi lado hizo tal daño y se lo hizo el que está adelante? Dile al de adelante: mira lo que te debe, yo te lo pago. Dile. A ver, Ada, dile allá: lo que te debe mi hija, yo te lo pago. Lo que te debe, yo te lo pago. A ver, ¿dónde está mi hijo? Ponte de pie, hijo. Ponte de pie, ahorita te voy a poner en evidencia. Ándale, ponte. Mira, ahorita ya está grandote, ¿verdad? Pero él estaba chiquitito, tenía 3 años, amor. Ya se va a sentar, siéntate ya. Tenía 3 años, hermano. Y mi mamá y mi hermana Rosita se lo llevaron a Tonalá. Y luego le dice mi mamá a Rosa, mi hermana, dice: agarra ese niño de la mano porque te puede quebrar aquí algo. Estaban en una fábrica de talavera. ¿Cuántos saben que la talavera es cara? Es cara, ¿verdad? Y dice mi hermana: él está muy educadito. Él no hace nada. Mira, tan educado que estaba. Estaba bien dormidito, así como 3 años. Y luego se levanta y luego se faja. Le digo: ¿qué te pasó? Es que estoy fajado. Y se vuelve a dormir. Pues ahí lo traían con confianza. Y se mete entre unas fuentes de Talavera. Eran como unas 7 fuentes de este tamaño. Y ahí va en medio de una fuente, y en la fuente se hacía chiquita, se hacía grandota, y caminaba entre las fuentes, pero en una no pasó. Le estorbó. Voy derecho y no me quito. Y dice: ¿me pegas? Le estorbó al amigo y que le da la aventón. ¡Paz! Gracias a Dios la aventó una solita, del lado contrario donde estaban las otras 6, 7. No, pues, con todo y lo educadito que lo tienen detenido con una. Y entonces no había celulares, pero me encontraron y por causa del educadito pagué su deuda. Dile al que está adelante de ti: yo pago la deuda que te debe aquí. Yo pago esa deuda.
San Pablo sabía que la relación entre Onésimo y Filemón necesitaba restauración. Mira, la talavera no se puede restaurar, no, porque se mete después de hecho el barro se pinta, luego se mete a altas temperaturas a unos hornos que se solidifica totalmente y la pintura se impregna tan maravillosamente en el barro que es una sola pieza de arte. Y cuando esta ¡pras!, se hace pedazos, no, aunque le pongas con la loca, no se pega, ya no se restaura. Pero una relación entre las personas sí se restaura. Voltea con el que está al lado y dile, sí nos podemos restaurar. Sí se puede restaurar los matrimonios, sí se pueden restaurar los hermanos, sí se pueden restaurar los amigos. Sí se pueden restaurar. El apóstol Pablo sabía que debía de haber una restauración porque los dos ya eran creyentes. Onésimo debía de regresar a casa de su amo y procurar el perdón y la restauración. Pero no podía irse el Onésimo solo. No podía irse solo porque las leyes demandaban justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Esa es la aplicación de la justicia. A ver, voltea con el que está a tu lado, dile, ¿qué crees que te mereces si Dios aplicara su justicia a tu vida? Si la paga del pecado es muerte, porque toda el alma que pecare ciertamente morirá, ¿qué te mereces? Eras esclavo del pecado y tú mereces la muerte. ¿Qué merecía Onésimo? La muerte. Y tenía que aplicarse la justicia. Si San Pablo hubiera mandado solo a Onésimo de regreso, tal situación hubiera significado poner en riesgo su vida, pues podría ser capturado por buscadores de esclavos. Pero se presentó la oportunidad de enviarlo junto a otro varón de Dios llamado Tíquico. Dile, qué bonito nombre. ¿Sí o no? Sí. Y tras haber finalizado las cartas a los colosenses, a los efesios, ve nada más que cartas. Tíquico llevaría las cartas tanto a los de Éfeso como a los colosenses, y Onésimo regresaría con Tíquico a Colosas, lo cual garantizaría mayor seguridad para Onésimo. Colosenses 4:7. Colosenses 4, un poco atrás, verso 7. Dice ahí, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es uno de vosotros. Si el apóstol Pablo hubiera mandado solo a Onésimo a casa de su amo, significaba para San Pablo un gran sacrificio y un gran riesgo para el mismo Onésimo. ¿Por qué? Porque todos eran gobernados por el imperio romano. Y la ley romana prácticamente no establecía límites a la autoridad de un amo sobre su esclavo. La alternativa de vida o muerte para Onésimo estaría por completo en manos de Filemón. Imagínate, cuando una persona se presenta que ha robado, que ha hecho lo malo, delante de quien le hizo el daño, sin haber un intermediario, se aplica la justicia y viene la muerte. Si tú te presentas delante de Dios solito, eres muerto.
Pero si te presentas delante, si Dios es santo, 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 ¿cómo podría entrar hasta el lugar santísimo si Él mirara mis pecados? ¿Cómo podría yo acercarme a Dios y clamar a Él si Él mirara mis pecados? ¿Cómo? ¿Cómo? Si Él mirara mis pecados. Pero dice ahí, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado, Señor. Para que seas reverenciado. Dios es el que perdona tus pecados, el que sacia de bien tu boca, que de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Por eso dice, alma mía, no te olvides de los beneficios que el Señor ha hecho a tu vida. Es el que saca tu vida del hoyo en que te encuentras. Si Él mirara tus pecados, no te podrías presentar delante de Él. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. ¿Por qué nos perdona? Por amor de sí mismo, para alabanza de la gloria de su gracia, para que sea Él reverenciado. No te perdona porque tú eres bueno. No te perdona porque tú le vas a aceptar. No te perdona porque hay algo bueno en ti. Te perdona por amor a Él mismo. Porque es Dios Todopoderoso y te ama. Pero te ama porque se ama a sí mismo. De modo que si tú no perdonas, ni tú te amas, hombre. Si tú no perdonas a tus semejantes, tú te odias a ti mismo. Te desprecias a ti mismo. Te aborreces a ti mismo. Amar al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No perdonas a tu prójimo, no te amas ni tú. Te desprecias. Te odias. Por eso no perdonas a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu vecino o a tu amigo. Te odias a ti mismo. Eres un Grinch, pues. Odias la Navidad. Odias el nacimiento de Cristo. Desprecias a Dios con todo tu corazón. Estás enojado con Dios. Así de simple. Date cuenta de tu error. Date cuenta de ese error tan grave en el que te encuentras. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podrás amar a tu hermano si no amas a Dios? ¿Y cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? Te desprecias a ti mismo. Yo soy que borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor de mí mismo. Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿En qué? En perdonar. Vuélvete a Dios de todo tu corazón y Él es amplio en perdonarte. ¿Cuál es el pecado que no perdona el Señor? Que no confiesas. El que blasfema contra el Espíritu Santo. El que no reconoce que Jesús es Dios. El que no reconoce que Dios es Dios perdonador. El que lo desprecia. Jeremías 33:8. Conoce a tu Dios, que Él es perdonador. Conócelo a Él. ¿Quién es? Para que aprendas de Él y tú te parezcas a Él. 33:8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con
porque contra mí se rebelaron. Por eso dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según sus riquezas de su gracia. ¿Sabes cómo obtienes ese perdón tan grande? Según las riquezas de su gracia. Así de amplio es Dios para perdonar. ¿Tú crees que Dios sea rico? ¿Quién hizo el cielo y la tierra? El universo, el sol, la luna y sus estrellas, la tierra y todo lo que en ella habita. ¿Quién lo hizo? ¿De qué manera es Dios, rico o pobre? Y si Él te perdona según sus riquezas, ¿de qué manera te perdona? En quien entendemos redención por su sangre, el perdón de pecados. David decía claramente en el Salmo 32, decía, bienaventurado el varón al cual tú no inculpas de pecado y cuyas transgresiones han sido perdonadas. Bienaventurado. Y luego dice en el versículo 3, cuando callé mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque tu mano fue sobre de mí. Y dije, confesaré a Jehová mis transgresiones y tú perdonaste mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta? De toda maldad. El apóstol Juan decía, os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y la suprema muestra del perdón de Dios está dicha por Cristo Jesús en la historia del hijo pródigo, hermano. También dijo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y desperdició sus bienes perdidamente, malgastándolo todo. ¿Cuántos de aquí Dios les ha dado todo y han malgastado su vida? ¿Cuántos de aquí sus padres les han dado todo y se van lejos para hacer cosas que no convienen? Dice que hubo una gran hambre en la provincia donde se fue y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si tú eres hijo de Dios, no vas a poder digerir el pecado. Si tú digieras el pecado, tú no eres hijo de Dios. Estás perdiendo tu tiempo aquí. La verdad. Pero si eres hijo de Dios, arrepiéntete. No sigas practicando más el pecado. No sigas más fornicando. Y te presentes delante de Dios como si no tuvieras culpa. Si no sientes la culpa y el peso del pecado en tu vida, no eres cristiano. Pero si eres cristiano y sientes el peso, aléjate de ese pecado. Deja de tragarte el pecado. No puedes. Tienes que volver en sí como el hijo pródigo que dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como el más humilde de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, dice la escritura. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, su padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle el anillo en su mano y casarlo en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la verdad del perdón.
que si tú oyes y te arrepientes, que si tú escuchas al Señor y te arrepientes, Él te recibe. Pero mientras no te quieras arrepentir, seguirás viviendo como los cerdos, revolcándote en el pecado, en el cieno, en el lodo, siendo esclavo y no libre. Siendo esclavo y no libre. En la historia del hijo pródigo, en la cual el padre representa a Dios, vemos cómo Él perdona. ¿De qué manera? De manera anhelante, completa y abundante. Porque el padre siempre veía por el camino que se había ido su hijo y anhelaba que regresara. Completa porque quitó esas vestiduras sucias, quitó esas sandalias sucias, puso sandalias nuevas, vestiduras nuevas, y le puso su anillo, que es el Espíritu Santo, en el corazón. Hemos sido sellados para el día de la redención, para entrar al glorioso reino del Padre. Y vemos de qué manera Dios perdona. Y podemos ver la forma en que Dios muestra toda la plenitud de su ser cuando perdona. Y si nosotros somos de Dios, ¿cómo no pedimos perdón si hemos ofendido a Dios? ¿Cómo no pedimos perdón si hemos ofendido a nuestros padres, a nuestros amigos? Hay dos conclusiones de extrema importancia que dependen de esta verdad, de que Dios es perdonador. La primera es que si Dios se muestra en toda su plenitud cuando perdona, ahí está, es real, Él perdona. Y si Él se muestra así, quiere decir que el hombre cuando perdona es conforme a Dios cuando lo hace. ¿Alguien te ha ofendido? Perdónalo. Proverbios dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La segunda es que Dios nos perdona sobre la base de nuestro perdón a otros. Si usted no perdona, Dios no le perdona. Santiago 2:3. Santiago capítulo 2, verso 3. Dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No perdonas? Está bien, no perdones. Se hará un juicio en tu contra sin misericordia. Nuestro Señor declaró esta verdad en un sentido afirmativo a lo que estamos aprendiendo. Mateo 6:12, vamos allá, Mateo 6:12, en el Padre Nuestro. Mateo 6, verso 12. Dice aquí la escritura: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Eso dice la escritura, ¿sí o no? ¿Sí? Pero también advirtió Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. En la antigüedad hemos dicho que cuando en algunos pueblos mataban a alguno, lo mataban. Se descubría quién era el asesino. El castigo era amarrarle el muerto en la espalda, de tal manera que no pudiera soltarse, y lo aventaban fuera de los campamentos, fuera de los pueblos. Y conforme se podría el muerto y era tragado por gusanos,
se podría el vivo. De la misma manera, cuando usted no perdona, usted se está pudriendo igual que el muerto, igual que el que le ofendió. Y no va a salir de ahí, porque vuestro Padre que está en los cielos no le va a perdonar sus ofensas. El perdón que hemos mencionado en los anteriores pasajes no es el perdón amplio y completo que se lleva a cabo en el momento de la salvación, porque Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros con un solo sacrificio perfecto a los santificados. No se refiere. Cuando usted cree en Cristo, usted es perdonado, no por obras de justicia que usted hubiera hecho, sino por su gracia y por su misericordia. Este perdón se refiere con su vida de cristiano, que no perdona a su amigo, a su hermano, a su padre, a su pariente, no pide perdón, usted está ahí en una situación contaminada, sucia. Este perdón, de que si usted perdona a los que le ofenden y que el Padre le perdonará, se refiere más bien al continuo perdón que Dios concede a los creyentes en el proceso de la santificación progresiva. Puede parecer paradójico afirmar que los cristianos ya hemos sido completamente perdonados, como dice en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y que sin embargo, usted y yo necesitamos el perdón continuo. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Usted no debe de olvidar las serias consecuencias que trae la falta de perdón a otros. Pues muchos creyentes podemos perder así la bendición de Dios y recibir su castigo en la actualidad. Usted no perdona aquí, usted aquí va a sufrir. Usted está amargado aún siendo cristiano, ¿quién se le va a acercar a un apestado? ¿Quién? Díganme. De la abundancia de la boca habla, de la abundancia del corazón habla la boca. Constantemente queja. Un hombre llegó a un monasterio. Estaba harto de todas las cosas. Estaba hastiado de estar platicando con toda la gente, porque estaba amargado. Y quiso recluirse en la soledad. Y llegó a ese monasterio donde nada más se permitían 2 palabras al año. Duró 3 años. El primer año, lo primero que dijo, en sus 2 palabras, cama dura. En el segundo año dijo, comida mala. Y en el tercero dijo, me voy. Dijo el abad de ese monasterio. Desde que llegó quejándose. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no va a hallar ningún lugar en su vida seguro hasta que no se arrepiente de su maldad y perdone y pida perdón. El impío huye sin haber quien lo persigue. Seguirá comiéndose lo que se come, le sabrá malo, amargo, porque no puede decir perdóname. Porque no puede decir te perdono. Hombre, si hasta el mundo lo dice, como dijo Diango, nos faltaron 2 palabras fáciles de pronunciar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Y entre cristianos no poder decir perdóname. El tema implícito en la epístola a Filemón es el perdón mutuo que debemos de ejercitar los cristianos, igual que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Ustedes creen que nosotros, como congregación general, debemos establecer comunión con otras congregaciones y perdonarnos? ¿Lo creen o no lo creen?
Si no, entonces, ¿cómo podríamos hablar estas cosas? ¿Qué tiene tu corazón? Odio, resentimiento, amargura, tristeza. ¿Cuántas cosas te hicieron? ¿Y cuántas cosas no has perdonado? Pues tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón. Porque no podemos edificar nuestra vida y nuestra casa si no perdonamos. Nosotros como congregación total, como estamos, debemos de perdonar y debemos de pedir perdón. Sí, nos han agraviado mucho, nos han ofendido mucho, pero también nosotros hemos agraviado, nosotros también hemos ofendido. Y si vamos a ser obedientes y si somos cristianos, debemos de perdonar y de pedir perdón, lo cual ya comenzamos a hacer. ¿Quieren ser libres o quieren seguir esclavos? La esclavitud es dura, muy dura. La libertad es gloriosa. La libertad de los hijos del Señor es anhelada por la misma creación. Voltea con tu hermano y dile claramente, vamos a perdonar. Vámonos perdonando. No seas duro de corazón. Porque si te vas con esa dureza de tu corazón, te van a tragar los gusanos. Y olerás muy feo. Ponte de pie. Esta es una nueva serie del perdón. Necesitamos conocer a nuestro Dios que es perdonador. Necesitamos saber quién es Él y pedir perdón. Si no quieres perdonar, es porque estás aferrado a tu maldad, a tu injusticia, a tu iniquidad. Pero si el Señor toca tu corazón y te arrepientes, es porque la obra del Señor ha comenzado en ti. Padre, muchas gracias. Estamos hoy en esta tarde, bendito Señor. Estamos delante de tu presencia y lo primero que queremos hacer es pedirte perdón a ti. Sí, Padre, como David dijo, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, hemos pecado como congregación, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos nos perdones. Perdónanos, Padre. Hemos pecado en contra de nuestros hermanos en Cristo y a ellos también les decimos desde este mismo lugar, perdónenos. Perdónenos. Pedimos perdón todo lo que les hayamos ofendido. Como iglesia local, de repente tenemos fallas unos contra otros y debemos de perdonarnos y limpiarnos de toda manera. Como familia, entre esposo e esposa, debemos de pedirnos perdón y perdonarnos, así como Dios nos ha perdonado, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, entre familiares, amigos. La base de nuestra vida es Cristo Jesús. Y Cristo nos manda, nos ordena, de la manera en que yo di mi vida por ustedes. Ustedes den su vida unos por otros. Y para poderla dar es primeramente perdonando. Padre, perdónanos, guíanos, llévanos a tu presencia. Queremos tener comunión contigo constantemente. Porque la comunión con Dios es de aquellos que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. A ellos dará a conocer su palabra. Nosotros queremos tener comunión contigo, Padre, constante. Vivir en santidad constante, una santidad progresiva. Tú nos has salvado en una sola vez y para siempre, pero necesitamos hacer morir los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Ser llenos de tu Espíritu Santo constantemente, arrepintiéndonos en todo momento, pidiéndote perdón, orando por los que nos ofenden, perdonando a los que nos ofenden, no pagando mal con mal, sino venciendo el mal con el bien, de la manera en que hemos sido perdonados.
en Cristo, de la misma manera nosotros perdonamos. Aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. Queremos aprender de ti, Padre. Queremos aprender de ti, Jesús, que cuando te insultaban no contestabas, que cuando te maldecían bendecías, y que cuando fuiste a la cruz exclamaste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, y queremos comenzar este año perdonando y pidiendo perdón. Guíanos al arrepentimiento y fortalécenos en tu gracia para poderlo hacer. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendice, mis hermanos. Sabemos que la pena de muerte para los esclavos rebeldes era la crucifixión como castigo cuando se cometían ofensas en el Imperio Romano, aunque éstas fueran menores. Un ladrón y un fugitivo no tenía derecho a implorar perdón. No. También los que eran fugitivos, esclavos, se tenía la costumbre de marcarles la cabeza con una inicial de fugitivo y de golpearlo. Y un amplio porcentaje de la población del imperio era esclava. Y los romanos vivían con el temor constante de una insurrección de esclavos. ¿Por qué temían? Porque los esclavos ya se habían sublevado dentro del imperio romano, llevándolo a la vergüenza en todos lados. Y cuando se sublevan, se extiende la posibilidad de problemas. Por tal razón, no tenían compasión de los esclavos que se rebelaban. Aunque la última insurrección dentro del Imperio Romano había ocurrido un siglo antes, comandada por Espartaco, los romanos no tomaban ningún riesgo y trataban con toda dureza y rigor los casos de esclavos fugitivos. Se seguían de oficio, así. Por tal razón, se necesitaba el perdón del afectado. Si no, era muerte. Muerte. ¿Cuántas ofensas has hecho a Dios? El hecho de que Onésimo estuviera a enfrentar dichos castigos, de querer ir a Colosas y enfrentar a Filemón, hace ver la autenticidad de su fe. Y San Pablo estaba satisfecho con enviar a Onésimo bajo la protección de Tíquico, así que envía también una carta a Filemón, y en esta carta le insta a Filemón a perdonar a Onésimo y a recibirlo como a un nuevo hermano en Cristo. Acuérdense que antes de fugarse Onésimo de la casa de Filemón, Onésimo no era cristiano. San Pablo pide a Filemón poner en práctica el principio establecido del perdón que él mismo escribió a los Efesios. Efesios 4, versículo 32. Efesios 4, verso 32. ¿Cuántos son cristianos? ¿Seguros? Bueno. Este es el principio. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven? Este es un principio. ¿Cuántos son perdonados por Cristo? A ver, levante su mano. Y que de verdad es perdonado por Cristo. Que no, ¿y para qué la levante? Ahora, ahí le va. De la manera que Cristo le perdonó a usted, usted perdone a su hermano. Colosenses 3:13.
Adelantito. Acuérdense que esas cartas fueron enviadas al mismo momento. Colosenses 3, verso 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera, de la manera que Cristo te perdonó, tú perdona. Y debemos entender que en aquellos años, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón, lo que sucedía entre el cristianismo y la esclavitud. Filemón, esta carta tiene como telón de fondo el fenómeno de la esclavitud. Imagínate, aquí el Tirso, ¿cuántos esclavos tiene? No, pues ninguno. Estamos en un país libre. Muchos trabajan con él, pero no los trata como esclavos. Bueno, solamente al cual, Tirso. ¿Cómo se llama ese el que trabaja gratis? Él tiene un trabajador que llega los lunes y es el trabaja gratis. Hace muchos años llegó y empezó a acomodar libros, empezó a acomodar todo, empezó a ayudar a cargar solo, sin que le dijera a nadie nada. Y todo acomodado, todo acomodado. Y al siguiente lunes otra vez acomodando las cosas bien esforzado. Y otro lunes más y otra vez con muchas ganas. Y luego le dice Tirso: oye, me da mucho gusto que estés tan motivado aquí trabajando, echándole ganas, acomodando todo, pero hay un solo problema. Pues yo no te puedo pagar, ya estamos completos. Y dice aquel hombre: ¿qué? No te puedo pagar. Dice: no, y saca la cartera llena de dinero. Y dice: no, yo vengo a trabajar gratis. ¿Cómo que vienes a trabajar gratis? Sí, es que esta es mi terapia. El médico me dijo que no podía estar sin hacer nada y yo trabajo todos los días de la semana y este día lo ocupo en mi terapia. ¿Tiene cuántos años? 8. No falla los lunes. Y el día que falla lo regañan. Pero en este caso, había ese fenómeno de la esclavitud. Y es imposible apreciar esta carta, toda su dimensión, sin entender el contexto del imperio romano en ese tiempo. La esclavitud era parte de la vida cotidiana del mundo antiguo. De hecho, toda la estructura de la sociedad romana se basaba en ella. La esclavitud creció junto con el Estado romano hasta que transformó la base económica de la sociedad, aboliendo el trabajo libre y transfiriendo todas las industrias en manos de los esclavos. O sea, ha sido un proceso de libertad para llegar a que donde trabajaban los esclavos ahora son dueños. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los dueños de los comercios de las centrales de abastos eran puros americanos hasta hace 30 años. Y todos los que trabajaban para ellos eran latinos, la mayoría mexicanos. Ahora la mayoría de dueños son mexicanos. Son libres. Durante el periodo de las guerras de conquista en el Imperio Romano, la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. No obstante, en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, la mayoría de los esclavos habían nacido en esclavitud. La cifra de esclavos en tiempo del Imperio Romano era enorme, alcanzando 1/3 de la población de todo el imperio. De 100 personas, 33 eran esclavas. Pero en Corintio, mi hermano, en Corinto, cuando el apóstol Pablo llegó, esa ciudad era habitada por 700,000 personas. ¿Cuántas? Era la segunda ciudad de importancia en Grecia. Primero era Atenas, con su Acrópolis, y Corinto, la segunda importancia,
con su acrocorito, su lugar alto de adoración, donde se adoraba a la diosa Afrodita, la diosa del deseo sexual. En esa ciudad de 700,000 habitantes, 500,000 eran esclavos, la mayoría esclavos sexuales. Nada más dense idea de la situación en la que se vivía en aquel tiempo. Se consideraba que los esclavos no eran en realidad personas bajo la ley, no tenían ningún beneficio, sino que eran una propiedad de sus amos. Podrían ser vendidos, intercambiados, regalados o utilizados como el pago de una deuda de su amo. Así eran considerados. ¿Cuántos vieron la película 12 años de esclavitud? Hace poquito. ¿Se siente terrible ver una película como esas? Muy terrible. Se vendían los esclavos. Nosotros, Terry y yo, tenemos una amiga que se llama Marta Villaseñor, y su papá es un arquitecto muy bueno, muy bueno. Y él trabajó mucho en Nuevo Vallarta y trabajó muchísimo en lo que es la Marina Vallarta. Y tenía ideas muy buenas, e hizo una palapa enorme de un hotel, no, tremendo ahí. Y resulta que vino un jeque árabe y lo contrató y se lo llevó a Arabia. Yo pienso que ese hombre fue el precursor de Abu Dhabi y de, ¿cómo se llama la otra ciudad? De Dubái, que creció hacia el mar, hicieron islas. Este hombre se llevó al papá de nuestra amiga y empezó a crecer, tenía su terreno a la orilla del mar y lo creció como 4 o 5 hectáreas hacia el mar, porque allí el mar, la bahía es tranquila. Y empezó a hacer una palapa enorme. Pues venía contratado con todo, el hotel pagado, viáticos pagados y su buena paga. Pero este hombre despilfarró y se quedó sin dinero. Se quedó de tal manera sin dinero que no pudo pagar el hotel. Y el papá de Marta, mi amiga, de nuestra amiga, ya no pudo salir de Arabia. Quedó sujeto a las leyes de allá. Porque todo lo hizo el hombre para que apareciera solamente como responsable. Y el otro ni le pagó su sueldo, ni le pagó el hotel, ni le pagaba los alimentos. ¿Cómo pagar allá si allá es carísimo? Yo tengo un conocido que se fue, él y su familia se gastaron $1,000,000 en 7 días en Abu Dhabi. ¿Se imaginan lo que cuesta allá algo? Allá es carísimo. Pues ¿quién le mandaba de dinero de aquí para allá? Nadie. Lo que hizo este hombre, tuvo misericordia, gracias a Dios, de venderlo a otro más rico. Y el otro pagó sus deudas y se aventó otros 4 meses trabajando como trabaja gratis. A la primera oportunidad se regresó a Europa y le mandaron dinero de aquí para allá para que se viniera a México. Así eran tratados, pero aún con mayor severidad. El esclavo no tenía derechos legales para casarse y en caso de cohabitación debía de ser aprobado y supervisado por su amo. Como ya hemos visto, los amos tenían un poder casi ilimitado para todo con sus esclavos, pero también para castigarlos. Hay un escritor romano llamado Juvenal y relató la historia de una mujer rica, muy rica, que ordenó la crucifixión de su esclavo. Y cuando le preguntaron por qué lo crucificabas, ella se negó completamente a justificar el motivo, aparte del placer personal que le provocaba ver la muerte. Así eran tratados. Sin embargo, en la era del Nuevo Testamento, la esclavitud comenzaba a cambiar. El trato que se le daba a los esclavos estaba mejorando, debido en parte a que los amos se dieron cuenta de que los esclavos satisfechos trabajaban mejor.
aunque no habían sido reconocidos los esclavos como personas, los esclavos comenzaron a adquirir derechos legales. En el año 20 después de Cristo, el Senado romano decretó que los esclavos acusados de crímenes deberían de ser juzgados igualmente que los libres. También en ese tiempo, en algunos casos se reconocía el valor de sus propias determinaciones y con frecuencia a los esclavos se les permitió tener propiedades. Los esclavos a menudo aventajaban a los hombres libres. Tenían alimento, vestido y abrigo, en tanto que muchos hombres libres eran menesterosos y a menudo dormían en las calles o en refugios baratos. Los hombres libres, pobres, no tenían ninguna seguridad laboral y podían perder toda su subsistencia en momentos de escasez económica. Y muchos esclavos también comían y vestían mejor que muchos hombres libres. Los esclavos en ese tiempo, ya en el Nuevo Testamento, podrían ser médicos, músicos, maestros, artistas, estudiosos, contadores. En ocasiones algún romano instruía a su esclavo en su propio oficio. Tenían oportunidad para educarse y formarse en casi cualquier disciplina. Durante el primer siglo, la libertad era una posibilidad real para muchos esclavos. A menudo los amos alimentaban en ellos la esperanza de la libertad para estimularlos a realizar un mejor trabajo. Debemos entender en toda la dimensión de la esclavitud en aquel tiempo. Muchos compartían amistades muy estrechas con sus amos y eran amados y cuidados con prodigalidad. En muchos casos los esclavos habían aceptado libertad si se les ofrecía, pero en otros, cuando les decían, eres libre, vete, decían, no me voy. Como una vez dijo un trabajador de una hermana mía, si me corren por la puerta, me meto por la ventana. Lo trataban bien. Y si me corren, no me voy. Los esclavos también, debido a la bondad de los amos, podían pagar su propia libertad. Por su parte, los amos podían indicar en su testamento la liberación de sus esclavos o la concesión de alguna parte de sus bienes después de su muerte. ¿Cuántos se acuerdan de la película de Ben-Hur? ¿Se acuerdan que fue llevado esclavo a Roma Ben-Hur? Y que quien fue su padre adoptivo a la hora de la herencia le dio todo. ¿Cuánto te ha dado Dios cuando te tomó para que fuera su hijo? ¿Tú crees que un esclavo podría tomar su libertad propia? Si el amo no era bondadoso, el esclavo no podría ser libre. Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Pero también dijo, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Entonces, si Cristo te ha dado la libertad, Él te ha hecho libre, y si te dice, vete, ¿te vas? ¿O le sirves? Me meto por la ventana. La concesión de la libertad de los esclavos era una práctica difundida en aquel tiempo. Un estudio señaló que en el año 81 al 49 antes de Cristo, 500,000 esclavos fueron liberados durante el imperio de Augusto César. Pero fue necesario limitar esa ley porque ya nadie trabajaba. En promedio, un esclavo debía de esperar de 7 hasta 20 años para recibir su libertad. ¿Cuántos años esperó Jacob para que le dieran a la mujer que amaba? Resulta interesante que en el Nuevo Testamento no se opone a la esclavitud de manera explícita. Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, no se opone. Si Jesús y los apóstoles hubieran actuado de otra manera, el resultado bien podría haber sido el caos. Cualquier insurrección de esclavos habría despertado la más violenta ofensiva, llevando a miles a ser masacrados. El Evangelio
habría sido consumido o consumido en aras de un mensaje total de reforma social. Por ejemplo, ¿cuántos conocen el evangelio de reformar las cosas, de cambiar la sociedad, que se llama el evangelio de la liberación? No, bueno, Francisco, el Papa actual, es el que lo tiene. El tratar de hacer a la sociedad igual, lo único que ocasiona es ecumenismo. A esto se agrega que las relaciones correctas entre amos y esclavos instauraron una institución social viable, por no decir ideal. No obstante, el cristianismo sembró semillas que posteriormente trajeron la abolición de la esclavitud. La esclavitud, se destruiría no mediante la sublevación social, sino a través de corazones transformados. ¿Cuántos conocen a personas que son esclavos del pecado? ¿Usted le quiere dar libertad a golpe y porrazo? Lo único que va a ocasionar es que esa persona sea destruida. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta y escape del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Todos los que no tienen a Cristo son esclavos de Satanás. Y la única manera de liberarlos es a través de sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios a cada instante, a cada momento. Si usted es cristiano y no siembra la palabra de Dios, no es posible que ellos sean liberados. Si usted es cristiano y tiene a sus amigos y en vez de compartir el evangelio comparte chistes pelangochos, olvídese que esa persona sea liberada. Si usted anda con sus amigos, jovencito, jovencita, y de vez de hablar el evangelio, usted se va a bailar con sus amigos, usted lo único que está haciendo es ponerle el nombre en la lápida de su amigo que va a la profundidad. Y no es por obra. Pero no puede ser posible que usted, siendo cristiano, viva de una vida totalmente mundana. No. Las semillas traen la libertad. La carta a Filemón, mi hermano, es única en muchos aspectos, en muchos. Es la carta más corta que el apóstol San Pablo escribió y la única de sus cartas escrita en prisión, dirigida a un hombre sin instrucción teológica. Esta carta no alcanza, mi hermano, el nivel doctrinal de las demás cartas escritas el apóstol Pablo en la cárcel. Por ejemplo, Colosenses, Filipenses, Efesios, 2 Timoteo. No alcanza. Pero trata un tema de importancia vital que posee un enorme valor práctico. El apóstol Pablo aborda la enseñanza del perdón. Eso es lo que aborda esta carta. ¿La enseñanza de qué? Del perdón en cada situación específica. Mi hermano, si usted no perdona a su hermano, usted es esclavo. Si no perdona, usted es esclavo. Si no pide perdón, usted es esclavo. Y no saldrá de allí. Porque la ley le impide que salga y sea libre. Efesios 4:32, lo leímos antes. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también perdónense ustedes. Esta enseñanza fue primero transmitida por el Señor Jesús en el Evangelio en Mateo capítulo 6. Y la Biblia, mi querido hermano, nos enseña con claridad la maravillosa verdad de quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios, mi querido hermano, es un Dios perdonador. Dile a tu hermano, Dios perdona. Ese es el motivo de la carta. El motivo es de que tú y yo comprendamos que Dios perdona. Y si Dios es tu Padre, tú debes de ser guiado conforme a la voluntad de tu Padre. Decía mi abuela, Dios delante y yo detrás de Él. ¿Y tú qué dices? Dios va ahí, ¿tú dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? ¿Cuál es tu dirección? ¿Seguir esclavo? ¿Seguir en esa condición de esclavitud? Éxodo 34, verso 6. Vamos a ver a nuestro Dios perdonador. Éxodo 34, verso 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, ¿que qué? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios se reveló a Moisés de esta manera, que Él perdona. El tema de Dios en su carácter perdonador está presente en todo lo largo de las Escrituras. Y como los hijos de Dios no pueden perdonar o no pueden pedir perdón, dile, si eres de Dios, tienes que perdonar. Voltea con tu hermano. Voltea. Tienes que tener ánimo, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tienes que empezar a romper barreras y divisiones. Si tú traes bronca ahorita con tu mamá, traes bronca con tu hermano, traes bronca con tu amigo, ese es el momento de pedir perdón. Voltea y dile, Dios es perdonador. Debes de darte cuenta de que Dios es perdonador. Y el que dice ser de Cristo debe de andar como Él anduvo. Así de simple. Así de sencillo. Salmos 32, verso 1. ¿Ves lo que escribía el rey David? Este capítulo del Salmo 32 es cuando David pecó contra Betsabé. Y ve lo que David dice de Dios. ¿Quién es Dios? Enséñate a conocer quién es Dios. Sabe quién es Dios. Dice la Escritura, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ve la condición de Dios. ¿Cómo es Dios? Perdonador. ¿Cómo es Dios? Perdonador. Porque si Dios no te hubiera perdonado, si Dios no te hubiera rescatado, si Dios no te hubiera liberado, ¿dónde estarías tú? ¿Qué dice el canto? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras qué? Hay gente que no perdona ni a cantantes. Hay gente que no perdona a su pastor. Hay gente que no perdona al predicador. ¿Cuántos han recibido ofensas de su pastor? De este. Levante su mano, porque ahí me escriben en Facebook que soy bien ofensivo, que soy bien mala onda. Ahorita le pido perdón. Richard, perdóname cualquier cosa que te haya dicho. Ricky, ahorita voy con los puros Ricardos. Ricky, perdóname, brother. Mi hijo, ¿me perdonas? También se llama Ricardo. ¡Ey! Mira, se agacha, perdona, amigo.
aquí está tu papi. ¿Ves? Tenemos que pedir perdón. Porque si yo me pongo a ver las ofensas que me hace mi Teresa, ay, si ella no, ni una ofensa me hace. Si ella no me perdonara, pues ¿cómo podríamos cohabitar juntos? Sí, tendríamos permiso de cohabitar juntos, pero no de ser felices, seríamos esclavos. Y el esclavo no permanece en la casa de Dios para siempre. Los libres, sí. Así que si Cristo Jesús da libertad, si Cristo Jesús me ha libertado a mí, ¿cómo no podemos perdonar? Salmo 130. Salmo 130. Verso 3. Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor?